Muy buenas tardes, ¿cómo anda Freddy? ¿Qué tal? Muy bien, gracias a Dios. ¿Vino en bicicleta? Parecía, se levantó un viento recio. ¿No, pero viniste en bicicleta? No, no. Ah, porque si no, digo, yo estaría volando. No, estaría ya en Carmelo. Viento para allá. ¿Anda bien? Sí. Bien, bien, gracias a Dios. Bueno, me alegro. Pablo, ¿cómo está? Bien, también se vino el viento, Sí, sí. nos cambió el día del calor húmedo del día, ahora un... Está lindo, Está lindo, claro que está lindo. Así es la primavera. Saludamos a Pablo, que está allá del otro lado de los controles. Saludamos también a nuestra audiencia ¿Cómo no? y nuestra evidencia. Exactamente. ¿Verdad? Estamos por Facebook, solo hoy, no sé si los que están en Instagram no nos van a agarrar, así que, pero más tarde puede salir o va a salir en YouTube si Dios quiere también, como está saliendo siempre. Así que si quieren verlo por YouTube en diferido, lo pueden ver, no sé, a partir de las 9, 10 de la noche, no sé por ahí. Y hoy con el fútbol no sé cómo hacerlo. Capaz que sí. Muy bien. Saludamos a todos. También tenemos que saludar a Amelia, que nos saludó desde San Pablo. Dice que mira todos nuestros programas. Y se nos adhirió Ivone también, de Brasil. Creo que de San Gabriel. Vos sabés que me está dando miedo esto, ¿no? Yo creo que Freddy en cualquier momento nos van a hacer hablar en portugués acá. Que yo decía ya una Biblia y el portugués. La Biblia está Las así. cosas diferentes ahí. Así, en cualquier momento creo que me hablan en doblado. Bueno, está, Escoliate Matías. Sí. Está, muy bien. Comenzamos con una oración, Freddy, ¿te parece bien? Dios nuestro, te agradecemos por las bendiciones que nos das cada día, por la oportunidad de estar acá, por poder tener el privilegio de abrir tu palabra. Te pedimos la dirección de tu Santo Espíritu para que todo lo que se diga sea de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, dijiste que Eliseo si llegaba venía, si no venía no llegaba. No sé cómo era eso. Así es. Muy bien. Saludamos a Rosa y Jorge, Bien. ¿verdad? Que siempre están ahí al pie del cañón. Alberto y Mabel. Y si ustedes se acuerdan de alguno más, hay un montón. Uy, un montón. Yo debo, a todos, saludamos a todos los que son fieles. Y no, yo debo una lista. hacer una lista, sí, para no olvidarnos. Son muchos y está lindo. Por allá a tu Allá en gente la zona también. Sí, la la zona del molino. Del molino quemado. Ahí está. Muy bien. Hoy empezamos con Hechos, capítulo 2. Y voy a empezar con unos versículos que quiero que Pablito le lea a Freddy, porque cuando leemos estos 3 primeros versículos, Freddy, se asemeja a algo aterrador lo que estaba sucediendo allí, porque si nosotros empezamos a leer y nos imaginamos lo que estaba sucediendo, era una cosa de dar miedo, ¿no? Ahora, si el relato quedaría ahí, parecería algo incomprensible. Vamos a ver de qué se trata. De versículos 1 al 3 del libro de Hechos, capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, sentándose sobre cada uno de ellos. Increíble, ¿no? Algo, estábamos ahí en broma, pero ahora se levantó un viento, ¿no? De golpe, pero era, dice, un viento recio. Con ruido, cuando hay una tormenta con ruido, uno le da miedo realmente, ¿no? Exactamente. Ahí venía caminando ahora acá en la rotonda de las 2 avenidas y una señora decía, ¿qué es ese ruido? Parece un avión. Y era el zumbido del viento, la antena acá que está en el batallón, ¿no? Mirá. Parecía el sonido del viento de un avión, de una turbina de avión, y era el viento que hacía el ruido ahí. Pero dice que el día del Pentecostés, y que estaban todos juntos, ahí los discípulos. No sé si habíamos comentado algo del Pentecostés o no. Sí, en Juan lo habíamos comentado, pero no está mal que de repente recordamos mucho el Pentecostés. ¿Era la fiesta de las tiendas? La fiesta quiere ser como la fiesta de la cosecha, sería algo así. Como acá estaba antes la fiesta de la vendimia, era una fiesta alegre, ¿no? De cosecha. Y bueno, Pentecostés, porque viene el adjetivo
quincuagésimo, 50 días después de la fiesta de los panes y levadura, o sea, eran 50 días después de esta otra fiesta. Pero era una fiesta de alegría y dice que era una de las fiestas donde más gente al ser alegre, era una fiesta que traía mucha gente de todos lados. La fiesta de la uva, dijiste. Antes se hacía la fiesta de la vendimia, acá me acuerdo cuando era chico, se hacía la carroza, o sea, una fiesta alegre, ¿no? De cosecha, de cuando va bien la cosecha, ¿no? Pero vivían de fiesta en fiesta acá. Muy festivo, ¿no? Sí. Y lo interesante que habíamos comentado, Juan, de que Jesús asistía a las fiestas. Sí, Pablo también. Seguro. Pablo, Sí. los discípulos asistían a la fiesta. Y bueno, aquí entonces, en ese día, como dice acá, cuando llegó el día del Pentecostés, ahí parece que estaba, ya no parece, estaba programado para ese día. De repente, de golpe, como va a ser, dice, la venida de Jesús, de repente, así vino, sin que nadie lo espere, ellos estaban allí, como todos los días reunidos, dice, vino del cielo, así como Jesús había ascendido al cielo, del cielo vino un estruendo como de un viento recio, o sea, ahí está explicando Lucas, ¿no? Más o menos en palabras entendibles lo que fue ese fenómeno, ¿no? que estaba pasando allí, un estruendo como de un viento recio, es decir, un viento fuerte, que soplaba, el cual llenó toda la casa. Me imagino no habría vidrios como hay en la actualidad hoy, entonces si había cortina, bueno, habrá llenado. Ahora se me llenaron los ojos de pelusa también, de venía con el barbijo y la capucha puesta porque era todo un pelucerío de los plátanos. Y me imagino que allí también, ¿no? Polvo de las calles y eso se habrá llenado la casa de todo esto, ¿no? Hay que ponerse tapaojos también. Tapaojos. Y dice que llenó toda la casa donde estaban sentados, allí se ve que estaban por empezar la reunión, de repente fue de mañana, no sé, pero allí estaban todos sentados por empezar ahí sus clásicas reuniones, entonces orando, ¿no? Estaban todos juntos. Y dice que el versículo 3, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. O sea que en ese viento no era que había fuego, sino que se les aparecieron como lenguas de fuego, ¿no? Tal vez simbolizando cuál era, qué milagro iba a pasar ahora después, un ratito más adelante, de qué se trataba todo esto. Pero eso fue lo que pasó, algo repentino, algo fuerte, algo recio, dice acá, y con no solo efectos de sonido, sino efectos de luces, ¿no? En cada uno, no sé cuánta gente habría ahí, los 12 estaban seguros, pero se acuerdan que había muchos más, con ellos se juntaban. Era como 120 en ese Ahí momento. está, entonces a cada uno dice que el efecto de la luz, como lengua de fuego, sobre sus cabezas, eso pasó ese día. Muy bien, Pablito, te voy a leer el versículo 4, porque este versículo aclara lo que estaba pasando allí en los versículos del 1 al 3, ¿no? Dice así: todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas conforme el Espíritu los capacitaba. Vieron que esta situación como que nos pega un poco la memoria y nos lleva al bautismo de Jesús, cuando Jesús es sumergido y sacado del agua en su bautismo, y Dios Padre habla desde arriba, desde los cielos, pero también dice que desciende el Espíritu Santo en forma de paloma. Y acá en este versículo que leías, Miguel, el autor Lucas, como habíamos hablado que era el autor de Hechos, comenta qué era esto que había llenado un lugar y que estaba sobre ellos, ¿no? Dice que en realidad era el Espíritu Santo que los estaba capacitando, ¿no? Y en especial dice que esta capacitación, digamos, era el hablar en otras lenguas, ¿no? Y ahí hay que, después lo vamos a ver en los siguientes versículos, ¿no? Centrarnos en esas palabras, en otras lenguas. Los versículos que siguen lo van a afirmar, nos van a mostrar más idea por qué se trataba, sí. Porque no eran lenguas extrañas, no eran lenguas que nadie entendía, no eran lenguas, no era ni lenguaje que nadie podía entender. Claro, no era ni divino ni angelical, ¿no? Entonces el Espíritu Santo vino, descendió sobre ellos, les dio poder, y ese poder fue hablar otros idiomas, no solamente el que hablaban ellos, el hebreo. Sí, viste que bien está definido acá, dice, comenzaron a hablar en otras lenguas conforme el Espíritu los capacitaba. Ahí está.
Entonces era una capacitación como cuando uno va a un ángulo, ¿cómo es? Un instituto, ahí está, un instituto de lenguas, sí. Y ahí lo capacitan a uno para hablar y entender el idioma, ¿no? Vieron que sumado a la palabra otras, esto que decís vos, dice que el Espíritu iba capacitando diferentes, sí, ¿no? Sí. No era que eran todos una lengua rara, no. El Espíritu iba capacitando y hablaban en varios idiomas, ¿no? Y que bueno, ahí cobra imagen también la parte visual que veían de las lenguas de fuego, o sea, venía todo relacionado, ¿no? La idea. Pero creo que después lo vamos a desarrollar en los siguientes versículos, le dan más luz a esta idea, porque es un texto un poco complejo, donde algunos se aferran a este texto para decir que, bueno, el Espíritu Santo se puede derramar sobre vos y te haga hablar cualquier lengua. Sí. Pero vamos a ver más adelante que no es tan así. Después Pablo habla de otras lenguas, en otros libros, ¿no? Que algún día lo tocaremos, no con vos, Pablo, por supuesto. Vos se nos está por ir, Pablito, qué risa. Sí. Hay que ver, sí, todavía no. Queda una esperanza. ¿Te traté bien, viste? Te di un versículo solo. Sí. Y la iba a estudiar a Licey con 3 versículos, ahora me maté a mí mismo. tengo que ahora explicar yo. ¿Me puedo leer el versículo 5 al 7? Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Muy bien. Dice que habían en Jerusalén, temientes de Dios, venidos de todas las naciones del mundo. Los israelitas, por cuestiones políticas, se empezaron a dispersar. El plan de Dios era que ellos estuvieran juntitos y que fueran una nación que iluminara. Como ellos no iluminaron de dónde estaba, yo estoy seguro que la providencia de Dios los hizo irse para otros lados para dar a conocer al Dios verdadero también. Y acá me gusta porque dice que venían a esta fiesta que tú estabas explicando. Te faltó explicar que estaban tan contentos porque era la fiesta de la uva. Me imagino que había vino. No sé si era de la uva, era de las cosechas, de trigo. Porque después lo confundieron. Después lo confundieron, pero era realmente la cosecha de cereales. Tal vez había uva, no sé. No era de uva. No sé. Eso no. Y como después se les trababa la lengua, entonces seguro, ¿no? Pues después hubo confusión con eso, ¿no? Confusión. Pero dice que vinieron de todos lados y dice que oyendo el sonido, ustedes han de haber escuchado la noticia hace 2 o 3 años que por allí, no sé si por Toledo, ahí cerca de Montevideo, hubo un estruendo que lo escucharon de muchos kilómetros y se alteró todo el mundo. Después hablaron de un terremoto, hablaron de una bomba, que había un montón de cosas, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa cuando nosotros escuchamos un ruido muy fuerte? Salimos a ver qué pasó. Miramos por la ventana. Miramos por la ventana, salimos corriendo. Yo me acuerdo que una vez iba en moto en el Riviera hace años y con mi señora y nos chocó un jeep que pasó malísimo en un lugar donde no tenía que haber pasado y en cuestión de no había terminado de caer, yo creo que cuando ya habían 100 personas en la esquina. Increíble cómo se junta gente. Y no fue un estruendo de una explosión ni nada, fue un choque de un jeep con una moto de costado, ¿no? Entonces me imagino esto cuando dice que todos quedaron disculpe. Sí, el 6. El 6. Están confusos. Ahí está. Oyendo el sonido, se juntó, no sé cómo dice oyendo qué hay en el 6. Y dice, hecho este estruendo, se juntó la multitud. Estruendo. O algo
Vamos, es un es trueno. más, es más poderoso que sonido que dice esta versión. Un estruendo. Es como cuando cae un rayo ahí cerquita de nosotros, ¿verdad? Así como cayó el rayo, se siente el sonido porque cayó cerca. Si cae más lejos, el sonido al ratito se empieza a sentir y más lejos se siente después, porque primero va la luz y después el sonido, ¿no? Pero acá dice que ese estruendo que se escuchó, dice que enseguida se juntó una multitud que quedó perpleja, o sea que quedó con la mandíbula caída, ¿no? Y ese estruendo fue ahí, fue puntual, Sí, porque todos claro. fueron para ahí, dicen, Sí, sí. como que identificaron que venía de ese Se lugar. supo enseguida dónde era, ¿no? Dónde era. Y allí entonces la gente fue, quedó perpleja y dice que cada uno ahí, como decía, que el Espíritu le dio a cada uno, lo capacitó para hablar en diferentes lenguas, cada uno lo escuchaba hablar en su propia lengua. Atónitos y maravillados, ellos se preguntaban, ¿acaso no son galileos todos estos hombres que están hablando? De Galilea era normalmente aldea de pescadores, y no había mucha cultura lingüística, digamos así. O sea, la cultura está porque la cultura es lo que se vive en cada lugar. Cada uno tiene una cultura diferente. A mí me encantan las diferentes culturas y cuando he estado en diferentes lugares me admiraba y quedaba perplejo, a veces mirando de qué se trataba. Me acuerdo que una vez que fui a una ciudadecita, Cursucuatiá, en Entre Ríos, de la triple frontera, allí para adentro, unos 100 kilómetros, y entonces yo fui allá a hacer compras de ropa y unas cosas, allí estaba muy barata la moneda argentina, como ahora, y iba por una avenida y por allá arriba habían dos pintando y los escuché, sí, porque vos sabés que aquí, que allá, sí, el cantito sí, y yo los quería mirar, ¿qué están bromeando estos acá, no? Pero después caí de que si estaban en un lugar que hablaban así, ¿verdad? Entonces uno se embeleza con esas cosas. Entonces estos estaban atónitos y maravillados y se preguntaban, ¿acaso no son galileos estos hombres? ¿Acaso no son los incultos? Galilea de los gentiles, dice Mateo. ¿Cómo? Acá Mateo 14:15 dice Galilea de los gentiles. Galilea de los todavía gentiles. eso también. Todavía eso, ¿no? No era muy... No era muy de las cosas de Dios, ¿no? Exacto. Y entonces en esa baja cultura se esperaba que hablaran en el dialecto de ellos, ni siquiera un idioma, era un dialecto. Claro, porque realmente no salían de su pueblo, de repente su aldea ahí, nacían, vivían y no viajaban, de repente. Es como cuando uno está en un ambiente de trabajo, uno ya tiene sus códigos y se habla en código, ¿verdad? Ya no habla como habla todo el mundo entre los compañeros, sino que se dicen cosas y el otro lo entiende. A veces bromas de una cosa, de otra. Y esto acá también yo me imagino que el dialecto de ellos sería muy corto y un poco tosco. Y ahora lo escuchaban hablar cada uno en su idioma. En su idioma. O sea que si vivías por allá, por el fin de Asia, donde estaban algunos, ¿verdad? Y venían acá porque habían nacido ya eran hijos de hebreos, venían acá y lo escuchaban hablar en su idioma. Entonces, esto acá les llamó muchísimo la atención. Y, Pablito, en los versículos 8 al 11, Ceci Freddy lo querés leer también, sí. Acá nos denota de que Dios elige un momento especial y apropiado para hacer este milagro del derramamiento del Espíritu Santo, ¿no? 8 al 11. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios.
ahí nos da varios datos, ¿no? Sí. Por un lado, todos los que estaban reunidos para esa fiesta, ¿no? O sea, los que estaban en la zona y que les llamó la atención el estruendo y se arrimaron, porque hacen una lista de más de 10 idiomas, y ahí ya, y ellos mismos dicen, ¿no? Estaban hablando en nuestros idiomas, y eran estos. Así que vemos que había mucha gama de personas, y por el otro lado esto nos une la idea que leímos en el primer versículo de que el Espíritu Santo los capacita para hablar en otras lenguas. Vieron que cada una de las lenguas de los dialectos ellos los podían identificar. Además, lo que aprendimos de chiquitos, de nacimiento, o sea, que no era que hablaban mal hablado, hablaban como Tarzán el idioma, sino que se ve que lo hablaban Fluido. especialmente como ellos lo aprendían desde niño. Cuando uno aprende de niño, lo aprende o sea, bien, ¿no? Nunca lo escuché hablar a Tarzán. A Tarzán no, pero No lo vi tampoco. en la película. La película, sí, claro. Y eso te demuestra más que el Espíritu Santo fue el que capacitó. Claro, no era porque ellos justo eran amigos de un, no sé, era amigo de un elamita y aprendió algunas palabras del elamita y se defendió, como si nosotros acá, yo y Miguel hablaba portugués y uno se lo hablaba en inglés y ahí la vas piloteando una palabrita en la verdad. Claro, la vas piloteando, pero ellos no, o sea, ese detalle importante. El Espíritu Santo realmente los capacitó por completo, no fue algo a medias. Y todos entendían, y creo lo otro importante acá es que dice, entendían las maravillas de Dios. No era que ellos estaban hablando cualquier cosa, lo que se les antojaba hablar y hablaban todos diferentes temas, no. Dice que la última parte del 11 hablaban de las maravillas de Dios. Yo me lo imagino hablando del Evangelio, de que recién estuvieron con Cristo hace unos días atrás y ahora se lo estaban contando a todas las personas, ¿no? Entonces, esto es importante porque a la hora de que surja esa pregunta de si el Espíritu Santo está sobre una persona o alguna persona quiere dar algún mensaje, hoy en día se complica más por las redes, ¿no? Hoy en día todas las personas pueden dar un mensaje, así como nosotros por las redes, todas las personas pueden filmarse, hacerse en vivo y dar un mensaje. Entonces, el mensaje se entiende, claro. Se entiende el contenido, ¿no? Más adelante Pablo en Corintios habla de esto, ¿no? Sí. Si se entiende es productivo, si claro. no se entiende... Si alguien habla una lengua extraña, que haya alguien que lo interprete, dice, ¿no? Exacto, porque si no, ¿qué sentido tiene? Que yo prenda la tele y me ponga a escuchar chino. Claro. Si no voy a entender nada. Es más, te aburrís y cambiás cuando ves un programa que te están hablando todo el tiempo en inglés o te están hablando por ejemplo, los relatores de fútbol, que a veces te vas a buscar en internet y en algún lugar para verlo. Los árabes transmitiendo fútbol es un show, ¿no? A veces capaz te quedás porque te empezás a reír, pero de curiosidad. donde querés prestar atención, cambiás de canal porque no te sirve de nada. No. Entonces en esto es lo mismo, o sea, si realmente el Espíritu Santo está sobre la persona hablando un idioma, va a tener todas estas características, ¿no? Va a poder ser entendido, va a ser un dialecto totalmente correcto, sí. Bien hablado. Y creo que esto lo deja claro con todos los dialectos que dan en esa lista, ¿no? Sí, me interesó también esto que dice de los prosélitos, ¿no? En el versículo 11 dice, tanto judíos como convertidos al judaísmo. Y esto tiene que ver con eso que yo estaba diciendo de que Dios escogió a los hebreos para que dieran a conocer la luz, como ellos no dieron la luz, entonces lo desparramó para que pudieran evangelizar. Y aquí se ve el resultado, el fruto de que ellos salieron, porque hay prosélitos, o sea, hay gente convertidos al judaísmo. Convertidos al judaísmo no quiere decir que se hicieron judíos por ser de la nación judía, porque hubiera algún interés. La nación judía en esos momentos era esclava y era rechazada. Lo que acá importaba es que ellos tomaban las leyes de Dios, las leyes divinas, y querían estar bajo la protección de Dios. Eso es lo que realmente llama la atención. Y vemos que aquí había gente de Roma también, dice, ¿no, Pablo? Romanos, aquí decía, aquí residentes. Sí, visitantes venidos de Roma o
o aquí residente, Aquí residente, sí. como al final del día. Y Roma y el imperio que estaba dominando en esa época, ¿no? Exacto. Así que era importante también, y más en esa época, ¿no? Que si uno va a la historia, uno entiende cómo avanzó Roma. Por ejemplo, algo muy famoso son los caminos romanos, cómo ellos trataban de conectar a toda Europa. Y eso era una ventaja para el Evangelio. Si los romanos empezaban a comentar las maravillas de Dios, como dice el 11, era una vía de predicación importantísima. Como si hoy hablamos de YouTube, Instagram, Facebook, o sea, algo masivo, ¿no? Eso que suena el viento, ¿no? Eso es viento. El viento recio. Capaz no lo lleguen a escuchar, pero sí se siente, eso que estamos a 2 paredes de afuera. Esto es muy interesante porque a nosotros a veces nos parece que comentar el Evangelio con personas que no conocen no van a entender nada, y si nosotros vamos con el Espíritu de Dios, es Él el que traduce lo que nosotros hablamos. Aunque estemos con una persona que entienda nuestro idioma, pero muchas veces nosotros no sabemos explicar el Evangelio como para convencer a alguien, y en realidad el que convence es el Espíritu de Dios, ¿no? Exacto. Muy bien. ¿Podés leer el versículo 12, Pablito, para Freddy? ¿De qué se trata esto acá? Estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Otra vez, como que repite de nuevo, ¿no? Ahí en esto que leímos, cómo ellos empiezan a hablar entre ellos y a preguntarse y a dialogar, ¿no? Dice aquí, cuando menciona la palabra atónitos, es como fuera de sí, como asombrado, ¿no? Como algo que los descolocó totalmente, ¿no? Porque justamente les llamó la atención que ellos escuchaban las maravillas de Dios en su propio idioma, o sea, algo que no existía en esa época, podemos decir casi. Hoy en día estamos acostumbrados, porque después de la invención de la imprenta, vos tenés acá la Biblia en portugués, nosotros la tenemos en español, y creo que están todos los idiomas, la palabra de Dios, las maravillas de Dios, como dice acá, en todas las lenguas está, pero antes eso no era así, no era tan común, los escritos eran hechos a mano, no había, o sea, no había lo que conocemos ahora. Antes no existía, entonces era la palabra, hablar con alguien, como hacías vos, o por ahí un rollo leer del Antiguo Testamento, pero más de eso no había, ¿no? Entonces me imagino que para ellos debe haber sido como la invención de la imprenta, hoy, para ponerlo en épocas más actuales, ¿no? Era todo un acontecimiento, un descubrimiento de que ellos pudieran tener las maravillas de Dios en su propia lengua, algo que era novedoso totalmente, por eso dice que quedaron como, ¿y esto qué es? ¿No? Imagínate muchos de esos que quizás escucharon algo de Jesús, otros no escucharon nada, y de repente le cuentan esto. Claro. Esperanza, le cuentan de alguien que vino y lo promete que vuelve de vuelta, Claro. Comentan y se viene todo lo que vimos en Juan, de la vida, del agua de vida, empiezan a comentar todos estos detalles, y la gente queda sorprendida escuchando. Además por gente que había estado con Jesús, ¿no? O sea, eran testigos directos, entonces era un privilegio, sí. Y bueno, por eso que como que quedaron choqueados con respecto a esto, ¿no? Y dice... Yo también, antes que hagan ese comentario, me queda una duda, capaz que algún radio escucha o alguien que nos esté mirando se pueda preguntar lo mismo, o yo le voy a hacer despertar la curiosidad. Vieron que hoy en día en los cónclaves mundiales, en esas convenciones mundiales de muchos países, se usa un aparatito que traduce instantáneamente. Habla uno en un idioma y cada uno lo pone en su idioma y lo escucha. Yo me pregunto, aquí dice que cada uno lo escuchaba hablar en su idioma. ¿Será que, por ejemplo, cuando hablaba Pablo, todos los que estaban allí de diferentes idiomas lo estaban escuchando a Pablo y escuchando en su idioma, o es que varios estaban hablando en un idioma diferente? Mi idea es
que sería como estos aparatitos traductores. Sí. Cuando Pablo hablaba, cada uno de los que estaban allí lo escuchaba atentamente, Sí. porque no me imagino que estuvieran hablando varios a la vez para diferentes Claro. públicos. Ustedes los elamitas acá, ustedes los romanos de este lado. Me parecería como que estaba hablando uno inspirado por el Espíritu Santo y que cada uno lo escuchaba en su idioma. No sé si yo estoy No, puede ser. Vos sabés que fuera de lo... Está bueno el pensamiento ese. yo me imaginaba también la situación, yo me la imaginaba de otra forma. ¿Vieron las ferias artesanales? Que hay como diferentes stands de cosas. Y yo me lo imaginaba más como en stands, como que cada uno salió ahí a algún poco de distancia para no estorbar y no hacer confusión, porque sabemos que Dios a lo largo de la Biblia va mostrando que Dios no era no era un Dios de confusión, era un Dios de orden. Claro. Y yo me imagino que se habrán, ahí tenían tipo como su lugar, su espacio, y empezaban a hablar, y yo me imagino que aclaro, ¿no? También voy a lo mismo, es mi imaginación la que me lleva, ¿no? Claro, lo mismo yo. Y de cada uno le llamaba la atención su lengua y se acercaba. Me imagino que sale uno diciendo, aquel allá, que Pedro parece que es, y está hablando uno de estos, ¿no? Está hablando en elamita. Vos paras la oreja cuando Entonces, le hablan tu idioma. yo me arrimo allá, yo soy elamita, me voy a escuchar a Pedro que está hablando en elamita. En elamita La mitad, no, o lo que sea, ¿no? Yo me lo imaginaba más por ese lado, ¿no? Pero escuchame una cosa, yo me imagino... Agregar los diccionarios de diálogo. Claro, elamita es un idioma muy antiguo, que pasa que no se usa ahora, porque claro, pero yo me imagino, sin polemizar, es imaginación, estamos jugando, ¿no? Claro, estamos jugando con lo que dice acá, ¿no? Si yo tengo a Pedro allí predicando en un idioma que yo no entiendo, y está Santiago predicando un idioma que yo sí entiendo, yo no me voy a querer perder lo que Pedro hablaba. Pero si no lo entendés. Y si no lo entendés, yo por eso digo que ahí entra el traductor, Espíritu Santo. Pero es un pensamiento mío nada más, y me gusta la idea tuya de que cada uno va a lo que le interesa. Y la cuestión es que todo entendía. Todo entendía. Es como ir al Prado, así, ¿no? La feria, ¿cómo es? ¿No? La Expo. La Expo Prado. Ahí está, cada uno va al stand que le interesa, ¿no? Sí. Las dos tan buenas posturas. Seguro, cada uno va al lugar que le está interesando, y puede ser también que cada uno fuera a escuchar en su propio idioma. No sé cuánto tiempo lleva aprender un idioma, pero no es pocos años, ¿no? Aprenderlo bien, fluido. No, si ahora dicen que en pocas horas. En pocas horas pero yo no lo entiendo. No sé. Pero bueno, la cuestión que estos muchachos fue instantáneo, ¿no? Así de repente era un idioma, ¿no? Y bueno, y esta gente quedó maravillados porque cada vez que escuchaban, cada vez quedaban más maravillados, o sea, estaban ahí, cada vez quedaban con la boca más estirada, ¿no? Y decían, pero claro, pues si vos ves a esa gente que eran pescadores, que era gente del pueblo, y o sea, me imagino todos los pensamientos, aparte de escuchar todo y decir, pero esta gente está hablando de todas estas cosas, entonces pienso que quedaban más maravillados todavía, ¿no? Porque Dios hace eso, ¿no? Atrae, no con el poder del mundo a la gente, ni con fuerza, ni con poder, sino que los atrae con cosas simples, ¿no? Como en este caso, un viento recio, unas lenguas de fuego que se le aparecieron, y ahora con esta gente que eran gentes del pueblo, puede ser del interior acá del Uruguay, de allá del medio de un pueblo, y que hablaba idioma, o sea, ¿qué quiere decir todo esto? Decían ellos. Y creo que la respuesta está en que era el poder de Dios para que su iglesia tuviera el poder de la obra que tenía que hacer, que era justamente nada más ni nada menos predicar el Evangelio a todo el mundo, ¿no? Claro, porque había algo muy importante para predicar, porque ahora ellos tenían que predicar que Cristo murió por el pecador, que resucitó y está a la diestra del Padre, y que va a volver, y que bueno, todo lo del Antiguo Testamento también que anunciaba Jesús, era todo esto 12
con más gente, tal vez había 120 o más, no sé cuántos más había ahí en ese grupo, pero esta gente tenía esa obra ahora para hacer, y bueno, el poder del Espíritu Santo allí se demostró de una manera muy potente. Claro, y un texto en la Biblia habla de esto, ¿no? Que sobresalta más cuando una persona tiene poca inteligencia y Dios lo hace resaltar, a que una persona que tenga más inteligencia y Dios lo haga resaltar, porque quizás si un fariseo se paraba y empezaba a hablar el doctor de la ley en otro idioma, bueno, era como alguien, y capaz que ni le daban reconocimiento a Dios, pero en este caso eran personas que apenas podían hablar lo suyo y que Dios lo capacitó, y fue algo, o sea, sorprendente. Nadie podía tratar de buscar otra explicación a la situación. Para los que nos ven y nos escuchan, cuando se sienten incapacitados por alguna situación, o que alguien, como vamos a ver en el próximo versículo, se burlen o traten de tirarlo abajo, tenemos que decir en el nombre de Dios, el Espíritu Santo nos va a capacitar, y el Espíritu Santo, seamos cristianos de mucho tiempo, recién adoptando, ¿verdad? Vivir en el camino que es Cristo, como tú lo explicabas la otra vez. Cuando Cristo nos capacita, inmediatamente nosotros tenemos poder para evangelizar. No tenemos que esperar nada, ni agarrar experiencia, ni nada de lo demás. El Espíritu Santo es el que trabaja por medio de nosotros. Así que acá el versículo 13 dice: algunos todavía se burlaban de ellos y decían, ellos bebieron vino de más. Por eso yo te decía que tenía que beber vino. La fiesta de la vendimia. Claro. Están llenos de moscos. Claro, y entonces muchas veces alguno muy nuevito en la fe se pone a predicar y dice: ¿qué estás hablando vos? Si vos recién estás en pañales, recién estás empezando a conocer de las cosas de Dios. No importa, el Espíritu de Dios da la fuerza, da la capacidad, y nosotros podemos hacer mucho más que eso que tú dijiste de los grandes doctores de la ley, de los fariseos que tenían esa capacidad y pomposidad. Pero dice que Dios no usa lo resaltado del mundo, sino que usa lo débil del mundo. Porque ahí está lo que tú decías, ¿no? Para que se note más el cambio que Dios está haciendo en la vida nuestra. Acá hay algo interesante en toda esta historia, ¿no? Que me llamó la atención. Vuelvo a la misma idea, ¿no? Porque en algunos lados... ¿Pero los están? No, vuelvo a la idea de toda la historia bíblica, porque en algunos lados se le da mucha importancia a esto, al bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Y se toma esta situación. Pero si ustedes ven más adelante en la Biblia, no se le da importancia. O sea, en la Biblia siempre se le da mucha importancia a temas específicos, ¿no? Segunda venida, perdón de los pecados, etc. Pero de esto Pablo habla un poquito más, y después no se ve más esta idea de que el Espíritu Santo capacitó y hablaron en lenguas. ¿Y por qué te parece que...? Bueno, y ahí va el punto que ustedes estaban hablando hace un rato. El mensaje, las maravillas de Dios, estaba solamente en ese grupito. Solo ellos conocían. Pero la idea era que todo el mundo pueda conocer. Entonces, el Espíritu Santo tenía que obrar en ese momento, en esa fiesta, que es cuando tenía más receptores de tantos lados, para que el mensaje se expandiera a todo el mundo. Porque ese es el objetivo que hasta hoy en día llevamos todos los cristianos, ¿no? Que el mensaje se siga expandiendo. Entonces, hoy en día ya el mensaje no necesita, como decías, ser traducido. Si tenés la Biblia en muchísimos idiomas, ya hoy en día con las programaciones web que llegan de acá a otro lado, y que inclusive le pones subtítulos, así que si no entendés lo que escuchás, lees la traducción. Entonces hoy en día no estamos viendo esta idea del Espíritu Santo de don de lenguas, porque el mensaje ya está en todos los idiomas. Ahí estaba la necesidad. Ojo, no digo que no vaya a ser que el día de mañana uno se va de misionero a la Amazonia, se encuentra una tribu que no sabe cómo dialogar con ellos, y el Espíritu Santo te capacite y
te llegue a dar el don de lenguas, creo que sí, porque está la necesidad. Pero si no hay necesidad de compartir un mensaje, no va a suceder esto, ¿no? Y creo que por eso no se sigue viendo esta situación del don de lenguas hoy en día. En ese momento sí, por esa necesidad y urgencia. Me gusta, me llama la atención, como tú decías, Pablo, que aquí se habla específicamente del Espíritu Santo y con mucho poder. Y a veces nosotros pensamos de que el Espíritu Santo aparece recién acá. Nosotros ya lo habíamos visto en el bautismo de Jesús, como tú lo mencionaste, pero en el Antiguo Testamento también. En la misma creación dice que el Espíritu estaba sobre las aguas, ¿no es cierto? Después David menciona a dónde huiré de tu espíritu, ¿verdad? Y después ese versículo que tú mencionaste hace un rato no es con ejército, no es con fuerza, sino que es con el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre estuvo presente, pero es un poder silencioso. Eso es lo lindo que tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo trabaja como cuando se le aparece Dios a Moisés o Elías, en un silbido apacible, ¿verdad? Pasa un terremoto, Dios no estaba allí. Pasa un viento recio, Dios no estaba allí. Pero después viene un silbido apacible, suavecito, y ahí aparece Dios. Así Dios aparece en tu vida y en la nuestra también, suavecito. Parece casi imperceptible, pero nos va transformando, nos va haciendo otra persona. Y qué lindo que es cuando nosotros permitimos que ese silencioso poder tome posesión de nuestras vidas. Y cuando toma posesión, como en esta gente, no es para exaltarse ellos y decir, estoy 3 escalones espirituales más arriba que los otros. No era para eso el sentido del derramamiento del Espíritu Santo, sino que era, justamente como decía Pablo, en ese momento se necesitaba para que la gente que estaba toda allí reunida de todos esos lados entendiera la verdad del Evangelio y después ellos pudieran diseminar, ¿no?, el Evangelio. Pero no es para uno, al tener este poder, estar o creerse más arriba que los otros. No es esa la función del derramamiento del Espíritu. ¿Y cómo se nota eso en la religiosidad actual, verdad? ¿Quién quiere aparecer más, verdad? Yo hice tal cosa, yo hice lo otro, yo hice una actividad misionera brutal allá, en aquel lugar, en el otro, y están los otros hermanitos que nunca aparecen también, y sin embargo hicieron una obra silenciosa y capaz que va a llevar o acercar más personas al reino de Dios que cuando nosotros nos auto-elevamos, ¿no? ¿Quién puede haber tenido más el Espíritu de Dios que Jesús, ¿no? Y él, Sí. le lavó los pies a su discípulo, ¿no? Humilde, tranquilo. Así que... Sí. Pablito. Hoy quizás no recibamos don de lengua porque no es la necesidad, pero sí recibimos el poder del Espíritu Santo. Sí. Eso sí, eso lo podemos recibir y no necesitamos llevarle las maravillas de Dios a alguien en Irak. Podemos llevársela al vecino que quizás está necesitando. Es más probable que un iraquí venga acá, ¿no? Exactamente. Pero hay un vecino que quizás necesite o alguien de nuestra familia necesite y no necesitamos otro idioma, sino el nuestro. Y el Espíritu Santo nos va a dar las palabras para poder hablarle. Van a salir esas palabras porque eso es lo lindo. A través del Espíritu Santo Dios nos elige a nosotros, ¿no? Jesús vino, hizo lo suyo, Dios el Padre hace lo suyo y el Espíritu Santo obra en el hombre. Entonces dejémosle el lugar al Espíritu Santo. Muy bien, solo una anécdota, una ilustración. Un muchacho se entusiasmó con ir a predicar a los indios por allá no sé por dónde, pero a los indios. Quiero ir a los indios y dice, a ver si me ayuda. ¿Por qué querés? Porque quiero predicarle el amor a Jesús. Y decime una cosa, ¿ya le predicaste a los indios de tu calle? Claro, porque a veces queremos ir lejos y no hacemos la obra a los que están a nuestro lado. Pablito, una oración. Oramos. Querido Padre, te damos gracias que podamos ver en tu palabra, que tú quieres capacitarnos, Señor, tú quieres darnos poder para poder llevar este mensaje de las maravillas, Señor, del Evangelio, y pedimos que puedas capacitarnos a todos, Señor.
Encomendamos esto en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Grandes bendiciones le deseamos a cada uno de ustedes. Un saludo para Patricia y para Guillermo, que están visitando Colonia. Ya creo que mañana se van, son argentinos. Así que un saludo para ellos también. Que Dios los bendiga, que Dios bendiga eso, a toda la audiencia, a cada uno, para que nos acerquemos cada día más a Dios. Hasta el lunes.